Bueno, buenas noches a todas, a todos y a todes. Estamos muy felices de dar inicio a este evento que, la verdad, por lo menos yo lo esperaba ansiosamente y creo que me acompañaban unas 150 personas más. Y fue un deseo que veníamos pergeñando hace bastante tiempo con Aida en nuestras charlas y en esas proyecciones que uno hace hacia adelante, en momentos de altísima incertidumbre como en la pandemia, por ejemplo, ¿no? Y digamos que las formalidades indicarían que la Secretaría de Investigación y Posgrado, en la cual se enmarca nuestra querida especialización nuevita en prácticas artísticas textiles contemporáneas, es el lugar desde el cual motorizamos estos encuentros o muestras o lo que nos parezca que corresponde que sea hecho desde nuestra unidad académica. En general, este tipo de eventos se sostiene de la generosidad de las personas enormes que aceptan pasar un rato con nosotros, compartir su trabajo, compartir su mirada del mundo, su mirada en torno del arte, su mirada en torno de, bueno, cantidad de problemas contemporáneos y de preguntas contemporáneas. La última charla que tuvimos en el marco de este ciclo, que le pusimos el nombre Desde el Territorio Textil. Sabemos que el territorio textil es un territorio amplísimo y así lo queremos, amplio, confuso, trans. Bueno, queremos que le pase todo eso al territorio textil y entonces es un poco desde ese espíritu también que vamos provocando posibilidades de seguir reflexionándolo, de seguir produciendo ideas y teorías que estén siempre atravesadas por otras disciplinas. Esta es la idea de nuestro posgrado, poder empezar a motorizar investigación, a motorizar teoría escrita sobre el arte textil, que escasea enormemente, bueno, casi no hay, y para esto sabemos que con el arte no alcanza, ¿no? Y que necesitamos nutrirnos, y además porque la propia disciplina de lo textil es transgénero, entonces necesitamos nutrirla y nutrirnos de otras disciplinas. Hoy nos visita la enorme, y esto yo lo puse en el post y lo creo realmente, Aida. Aida es antropóloga, ahora voy a hacer la presentación formal, es doctora en antropología, y muchas veces nuestras conversaciones desveladas tenían que ver justamente con cómo coincidían algunos problemas, digamos, que a ella le preocupan en todo su camino eh, destacadísimo, y algunas preocupaciones que yo tenía, ¿no? En torno a mi otro camino que iba por una senda diversa, muy distinta de esa, y también desde lugares muy distintos. Y entonces ahora, si les parece, paso a leer la bio de Aida. Cuando nos recuperemos de la bio de Aida, vamos a darle paso a ella, que es hermosa, charlando, entre otras cosas. Doctora en Antropología Social y Cultural por la Universidad Complutense de Madrid, tesis doctoral sobre el liderazgo de las mujeres sacerdotisas en el Sangó de Recife. Ha realizado investigaciones en Cuba y Brasil sobre las religiones de origen africano desde la perspectiva de género y la teoría y la crítica afrofeminista. Especialización en culturas de la diáspora africana a América Latina, del Centro de Estudios Afroasiáticos, UCAM, Río de Janeiro, Brasil. Investiga en la actualidad los procesos de compra y venta de las mujeres esclavizadas, cartas de libertad y acciones de libertad, finales del siglo XVIII y XIX en Pernambuco, Brasil. Trabaja como docente en New York University, Boston University, Middlebury College, Stanford y Hamilton College en Madrid. Es realizadora de cine documental. 1939 días del 2015, Guillermina del 2019, que esperamos,
que aquí en Argentina lo podamos ver muy pronto. Rezadeira, Work in Progress, y Ana Borges do Sacramento, En Desarrollo. Sus intervenciones recientes: la lógica evolucionista y colonial en la narrativa audiovisual, representación o deformación de la alteridad, Industry Academy América Latina, Locarno Industry Academy International, cuarta edición en Chile. El seminario El Público del Futuro, de la FICUNAM de México, la 11ª edición, la conferencia de apertura, Acuerparnos, darnos voz fuera del centro. Directora del Laboratorio de Creación Artística para Mujeres Afro 2020-2022, de Mujeres Afro en Escena. Co-curadora de la muestra de cine cubano de no ficción contemporáneo para el Festival Miradas Doc en Canarias 2023. Bueno, Aida, querida, muchísimas gracias por aceptar esta invitación, por esperarnos despierta y porque ahora la que nos vas a despertar sos vos, a todos nosotros que se supone que estamos despiertos. Bueno, corazón, adelante. Tu audio. Muchísimas gracias, Karina Madoni, directora de este posgrado tan hermoso, pero sobre todo amiga, ¿no? Colega, por esta invitación. Y también muchísimas gracias a cada uno de ustedes por haber dejado tantas cosas que pudieran estar haciendo en vez de estar aquí. Espero que algunas de las cosas que voy a compartir con ustedes es más que todo un poner a disposición de ustedes el camino que he ido transitando en dos lados, mi carrera como antropóloga y también mi carrera como artista, para que ustedes puedan ver qué hay en esto que les pueda iluminar o que les pueda aportar algo en sus proyectos y en sus caminos, ¿no? Hace muchos años, mientras ya estaba estudiando la carrera para ser antropóloga, que había decidido que iba a dedicar toda mi carrera a las mujeres afrodescendientes, al estudio y de las mujeres afrodescendientes y su trayectoria, por esto ser algo tan importante en mi vida, por haber crecido en un mundo de mujeres que me arroparon, que me ayudaron y que me impulsaron para ser lo que soy. Entonces, desde mi tesis doctoral me he especializado en los estudios que tienen que ver con las mujeres negras y como especialista de archivo, trabajo sobre documentos que tienen que ver con la esclavitud, específicamente de las mujeres y los niños. Entonces, muchas veces cuando tengo que hablar de la esclavitud, o siempre cuando tengo que hablar de la esclavitud, una de las cosas que más tiempo paso pensando es de qué manera este tiempo de la historia en el que durante casi 4 siglos existe este comercio, esta economía capitalista funcionando, partiendo del secuestro, del asesinato, de la tortura de millones de seres humanos y legalizando jurídicamente la crueldad y la compraventa de estas personas. ¿Cómo puedo hoy en el siglo XXI hacer que esto resuene para personas que son ajenas en principio a este tema por su ancestralidad o porque no lo han conocido? Y en esto invierto bastante parte del tiempo. ¿Cómo puedo hacer ver lo que yo vi en este tema que me dejó en este lugar como una investigadora de este tema tan doloroso? Entonces, primero necesito contarle algunas generalidades de la esclavitud para poder llegar al arte y cómo pasé del archivo, que es un lugar tan profesional, tan encorsetado, tan institucional, con tantas normas, con tantas reglas, con tantos requerimientos, al arte, que es el ámbito donde por fin he encontrado el camino que creo que va a ser más importante para que pueda compartir algo de lo que aprendí durante mi carrera como antropóloga. Entonces,
un requerimiento estructural de cualquier sistema esclavista consiste en la necesidad de alejar lo máximo posible a la persona esclavizada de la sociedad en la que será introducido. Alejarle no solo físicamente, sino también sociológicamente. Y a este proceso, Claude Mellassus, en un libro maravilloso que se llama Antropología de la Esclavitud, denomina condicionamiento a la extrañeidad. Es decir, mucho antes de la trata atlántica y desde que los imperios africanos estuvieran ya involucrando en guerras para obtener cautivos y venderlos como esclavizados a otro, el valor de la persona cautivada aumenta con la distancia, porque esa distancia se presenta como el mayor obstáculo para la evasión. Entonces es en este aspecto donde la trata atlántica adquiere una dimensión inédita y donde marca verdaderamente una diferencia con relación a otras rutas y otras formas de esclavitud que precedieron a la trata, por ese espacio planetario, ¿no? Esa dimensión que toma esta trata, que tiene una escala global. Eso no se conocía. Esto se inscribe en un área extensísima, hay muchos instrumentos y formas en que se captura a estas personas y en que serán comercializadas. En nuevos sistemas de transporte se ponen en marcha, se abren rutas, mercados, y también hay todo un dispositivo que va a conseguir que esto se mantenga en el tiempo, que esto no sea una cosa puntual, sino que esto pueda durar, en efecto, casi 400 años. Y para que una persona que ha tenido todos los privilegios que las sociedades humanas otorgan a cada uno de nosotros, que es el privilegio o el derecho a vivir con nuestra familia, el que tengamos derechos sobre nuestros hijos para que puedan vivir con nosotros. Todas estas cosas que van a ser suprimidas de estas personas para convertirles en seres esclavizados es lo que les transformará en extranjeros absolutos. Y tiene 4 procesos que son muy importantes. El primero es el proceso de desocialización, es decir, hay que arrancar a esta persona de todos los mecanismos que le vinculan a otros. Por eso, no sé, en las plantaciones de esclavizados no se suelen preferir comprar familias completas, al contrario, hay que triturar toda esta pertenencia para conseguir esa desocialización. Hay un proceso también muy importante nombrado por Mellassus de despersonalización, que este proceso consiste en impedir que estas personas puedan volver a restablecer estos vínculos que les insertarían en otras formas familiares o de socialización. Hay otro proceso que se llama desexualización, que es decir, anular o tomar el control de la sexualidad de las personas esclavizadas. Los hombres pueden ser castrados, los hombres y las mujeres pueden estar obligados a reproducirse para reproducir de esa manera la esclavitud. Cualquier prerrogativa que cualquier hombre tuvo en África como cazador o como proveedor es suprimida en el momento en que esta persona pasa a ser una cosa comprada. Entonces, también quedan suprimidos los derechos de paternidad, maternidad, porque el hijo de una persona esclavizada es realmente un subproducto de la esclavitud que también pertenece a su dueño. Y por último, el proceso de descivilización, que es el proceso mediante el cual por ese acta de compra-venta esa persona pasa a ser una cosa que pertenece a alguien, es un bien más. Entonces, cuando quedan invalidadas todas estas prerrogativas, la persona esclavizada ya no pertenece a un grupo, a un linaje, a un clan, a una tribu, y en estas condiciones queda reducida básicamente a una herramienta de trabajo. Se supone que un esclavo adquirido como un bien tampoco dispone de un capital simbólico, de la manera que cuando está introducido en esa sociedad y a consecuencia de esa descivilización, supuestamente es un objeto. Sin embargo, es muy complejo admitir que todos estos procesos se cumplen y que realmente
estas personas admiten esta condición de esclavizados sin más, y que todo este tiempo va ocurriendo sin que nada ocurra. En los barcos negreros donde se traen a estas personas, primeramente se les despoja de su ropa cuando son capturados, y es muy interesante, y ahí vamos a establecer la primera conexión con algo de lo que ustedes sabrán mucho más que yo, pero estas personas van a venir prácticamente desnudas. Desnudar a estas personas significa también entrar en ese proceso de despersonalización, porque las culturas africanas, los tejidos, la forma en que se hacen los tejidos y que se ornamentan, habla de la etnia a la que uno pertenece, no es simplemente algo ornamental, es algo identitario. En ese traslado, estas personas van a venir prácticamente desnudas porque se entiende que para la higiene durante la travesía, que es muy larga, para lavar a estas personas con agua de mar, en las ropas sería un obstáculo. Entonces se les despoja de sus ropas y también se les priva de su cabello para evitar que haya plagas de insectos, de piojos. Y la idea es que esto tiene una función higienista, ¿no? Pero en realidad todo este horror ya forma parte de ese proceso de deshumanización que es imprescindible para que estas personas durante este trauma y durante este proceso se vaya haciendo la idea de que su vida cambió y que esto no tiene vuelta atrás. Después de este trayecto y de esta travesía tan oprobiosa, estas personas eran recuperadas. ¿Por qué? Así no se pueden vender. Han pasado hambre, han pasado calamidad, entonces tienen que ser engordadas y de alguna manera preparadas para que sean vendibles. Entonces hay lugares donde se engorda a estas personas y donde se les vuelve a vestir con lo mínimo, porque es importante que el comprador pueda tocar y acceder al cuerpo y pueda ver en qué condiciones está comprando esta mercancía humana. Por eso es tan interesante y ha sido tan interesante para mí analizar todas las normas que van a comenzar a surgir para determinar cómo se puede vestir una persona esclavizada, qué tipo de ropa puede llevar, etcétera, porque hay muchas cosas que ustedes van a ver ahora, si no lo conocen antes, que van a ser muy interesantes. Una vez que esta persona ha sido comprada como esclavizado o esclavizada, las leyes determinan que su amo, su dueño, está encargado tanto por su alimentación como por su vestimenta. Y hay un conjunto enorme de leyes que van a explicar cómo es esta obligación. Y yo he traído aquí algunos ejemplos. Hay un capítulo llamado de la potestad económica. Voy a leer las leyes 11 y 12, que dice: aunque no señalamos cantidad determinada de alimentos para los esclavos, a quienes deben suministrarse cuanto necesiten, pues se les imponen todos los trabajos soportables a su vigor y fuerzas, deberán cuando menos ser por semana 3 libras de carne o pescado salado o 3 libras de arroz, 6 de casabe o cosa equivalente como plátanos, batatas, a los mayores de 10 años, la mitad de esto a los menores. Darán igualmente a sus siervos todas las ropas y equipación de mantas que necesitaren, sin coartarles su número, pues la demasiada estrechez y miseria los desalienta, y el desaseo y la poca limpieza los enferma. Desde el siglo XVI ya vamos a tener una serie de estatutos que van a comenzar a prohibir a los esclavizados y esclavizadas vestir telas finas y usar trajes que tengan cualquier tipo de aplicación de oro, plata, perla, cualquier tipo de piedra considerada precioso, y está terminantemente prohibido utilizar, por ejemplo, seda en la vestimenta. A las mujeres también, por ejemplo, se les impide usar mantilla. Y estas ordenanzas no son solamente para esclavizados, sino para hombres y mujeres libertos, es decir, para personas que han comprado incluso su libertad, pero que aún siendo libres, siguen estando constreñidos de usar
determinadas prendas y determinados tejidos. Por ejemplo, una ordenanza para negros, tanto esclavos como libres, de la Audiencia de Nuevo México del 14 de abril de 1612 requería, y leo textualmente, atajar la desorden que en el vestir y usar de ropas y otras cosas han tenido, que no es justo se permita a semejantes personas. Estas prohibiciones también llegan a ser incluso muy explícitas. Por ejemplo, que ninguna negra, ni mulata, libre ni cautiva pueda traer ni traiga ninguna joya de oro, ni plata, ni perla, ni vestidos de seda de Castilla, ni mantos de seda, ni pasamanos de oro ni de plata, so pena de 100 azotes y perdimiento de los tales vestidos, joyas, perlas y demás. Entonces, hay un conjunto de leyes, llamadas leyes suntuarias, por ejemplo, que van a insistir en toda esta serie de cosas que no se permiten y que están dentro de un capítulo que se llama del gobierno económico de los esclavos en las haciendas. Estas leyes a las que he hecho referencia se refieren al dominio de España, pero va a ocurrir lo mismo con el dominio portugués. Hay unas leyes muy rígidas portuguesas también, que desde el siglo XVI hasta a mediados del XVIII van a prohibir también igualmente ornamentos, tejidos y algunas indicaciones referidas a la vestimenta de las esclavas, porque supuestamente están excediéndose en el lujo. Hay una de ellas que es una pragmática del 24 de mayo de 1749, que en ella el rey Joan V regulaba el uso de la ropa y el consumo de lujo entre estas personas por lo pernicioso que ha sido el lujo para ellos. Entonces, cuando estás analizando toda esta documentación, dices, ¿cómo puede ser lujoso la vestimenta de un esclavizado? ¿Qué pasa? Hay algo que no se puede comprender. ¿Cómo en estas condiciones de vida tan aprobiosas puede hablarse de que los esclavizados se visten de manera lujosa? ¿Qué lectura podemos hacer de todas estas leyes que van a evitar que los esclavizados y las esclavizadas se vistan de una determinada manera? ¿Por qué imponer, por ejemplo, una pena tan grave como 100 azotes a una esclavizada si lleva algo de seda en su vestimenta? Pues, en primer lugar, para un sistema esclavista que está afirmando que estas personas no pertenecen al género humano, cualquier ápice de dignidad, de autonomía, de creatividad, de imaginación o de personalización del atuendo es una afrenta, porque atenta e impugna este principio de despersonalización. Esto es una pena tan grande que también a la vez y paradójicamente muestra la fragilidad y la irracionalidad, ¿no?, que niega la condición humana a estas personas y que les tiene que imponer un sistema de terror para prohibirles algo tan inofensivo como llevar en su ropa algo que les está prohibido. Si existió esta ley, por ejemplo, y existían todas estas leyes que les he enunciado, con castigos tan extremos, tenemos que inferir que eran muchas las personas, los esclavizados y esclavizadas, que decidieron vestirse, entre comillas, lujosamente, saltándose todas estas prohibiciones. Y desde mi perspectiva pienso que desacatar una norma como esa tan absurda, con este coste, es también un gesto de autonomía, es un gesto de dignidad, es un gesto de afirmación de la humanidad. Y por otro lado, ¿cómo pueden acceder a esta ropa? Es que ellos son quienes cosen. Ellos son quienes ellos y ellas son los sastres, son las costureras, porque sabemos que no se consideraba esta actividad propia de la clase alta. Sobre la práctica de la costura en particular, un comerciante inglés que vivió como 10 años en Brasil entre 1808 y 1818, llamado John Lucock, dijo: en toda costura común es hecha por esclavos, pues esta es una ocupación
que la moda, aquí como en todas partes, ha condenado absurdamente como degradante para los dedos de una dama. Entonces, los esclavizados y las esclavizadas eran los especialistas en las costuras, eran los que cosían estas ropas para los señores y las señoras. Imagino que hacían también sus propios patronajes para ellos, que intentaban hacerse ropa a su medida, ya que la ropa de los esclavizados estaba compuesta por ropa muy ancha, que no permitiera ver el cuerpo, que prácticamente escondiera el cuerpo, cosa que no tiene nada que ver con la forma en la que se vestían estas personas en sus culturas de origen. También hay cosas muy interesantes. ¿Cómo puede llevar pasamanería de oro, de plata? Pues cuando los trajes de los amos se daban por inservibles, pues había un proceso de reciclaje también de estos materiales y por eso llegaban a las ropas de los esclavizados algunas materias que no era normal que pudiera tener una persona esclavizada. Así que con estas leyes y por el peligro que implicaba para este régimen que las personas esclavizadas pudieran vestirse bien, se fue imponiendo poco a poco una especie de uniforme para las personas esclavizadas y comienzan a surgir en Brasil estas primeras industrias que van a hacer ropa para las personas esclavizadas, que son básicamente un pantalón ancho para los hombres, un camisón ancho, y para las mujeres unas especies de camisolas con mangas mangas largas y sayas bastante largas. Hay que entender que la sociedad esclavista es una sociedad católica obsesionada con la moralidad, entonces tiene mucho miedo también de la exposición del cuerpo, así que estas personas son obligadas también a esconder su cuerpo como parte de ese proceso que de forma patológica piensa de esta manera en el cuerpo y en la sexualidad, y todo este entramado forma parte de todo el proceso de domesticación y control que todo sistema de este tipo impone. La ropa que estaba permitida era algodón bruto, lino bruto. Eran los paños con los que se envolvían las telas que venían importadas y las telas con las que se hacían los sacos para guardar alimentos, ¿no? Y en esta demarcación tan estricta de que fuera lino bruto, algodón bruto, está también un paralelismo, ¿no? Para que se haga coherente, no solamente la diferencia tan abrumadora de la clase, sino que la brutalidad y la inhumanidad asumida a estas personas tiene que estar en consonancia con la forma en que se viste o que se les permite vestir. Entonces, mantener esas diferencias sociales pasa también por todas estas restricciones con respecto a la vestimenta. Y entonces aquí llegamos a Joaquina de Angola, ¿no? ¿Quién es Joaquina de Angola y qué tiene que ver esto con lo que estoy trabajando y con algo que pueda dialogar con lo que ustedes están haciendo? Pues hace unos años, mientras estaba trabajando en el archivo en Pernambuco, una de mis colaboradoras se llama Bem-vinda Teixeira, es la paleógrafa que me permite leer los documentos porque los documentos están escritos en un portugués antiguo del siglo XVIII, entonces ella hace la traducción al portugués actual y entonces a partir de ese momento es que yo puedo leer los documentos y empezar a hacer el trabajo. Y ella había hecho un trabajo muy interesante que se llama Acoitadas nesta praça, tácticas de resistencia de mujeres esclavizadas. Entonces, yo le digo, me gusta mucho ese título, ese trabajo, ¿me puedes pasar este trabajo? Y me pongo a leer este trabajo tan interesante en el que ella empieza a capturar del diario de Pernambuco todos los anuncios que han puesto los dueños para buscar a mujeres esclavizadas que han huido. Y yo empiezo a leer todos esos anuncios. Para que tengan una idea, el periódico tenía una sección que se llama Esclavos Huidos. Entonces, se publica ahí una descripción de la persona que ha huido para que pueda ser recapturado.
también se explica de qué manera se va a proceder a dar una recompensa. Este es, por ejemplo, el periódico en el que está aquí bien pequeñito, el segundo anuncio es el anuncio de esta niña que se llama Joaquina de Angola. Una cosa también que quiero señalar antes de seguir es que esta manera de buscar a los esclavizados, un poco describiéndolo, es también consecuencia de la prohibición de una práctica que existió durante mucho tiempo, que es grabar las iniciales del amo a hierro en el cuerpo del esclavizado, lo cual significaba, además de una aberración, observar en el cuerpo de muchas personas esclavizadas las distintas iniciales de los distintos dueños que sucesivamente había tenido a lo largo de su vida. Entonces vi el anuncio de esta niña entre muchos de mujeres cimarronas, de mujeres que se escapaban de las plantaciones. Y el anuncio dice así: Joaquina de Angola, de poco más o menos 15 años, buen cuerpo y cintura fina, pechos algo grandes, brazos y piernas gruesos. En uno de los pies, parece que en el izquierdo, tiene encima del calcañar una aspereza de una herida que tuvo hace tiempo. Hombros bajos. Anda siempre con la mirada baja. Lleva vestido blanco de madapolán, chal de satín rojo, ya usado, y un bulto con 2 vestidos de calicó púrpura ya viejos, una saya de lino fino y 3 camisas de algodoncillo y una de madapolán. Siendo inmediatamente perseguida, se tuvo noticia de ella hasta Boavista y de ahí se supone que fue acogida. Los apresadores llévenla al sitio Bebedouro do Engenho do Brum, que serán bien recompensados. Se advierte que huyó el día 14 de este mes. Diario de Pernambuco, 18 de enero de 1836, sección Esclavos Huidos. Todo en este anuncio me atravesó. En primer lugar, la descripción tan detallada del cuerpo de esta niña, las señales que presenta este cuerpo, este gesto de ella, supuestamente andar cabizbaja, teniendo en cuenta su edad y por la experiencia que tengo analizando documentos de este tipo, ella o vino de Brasil muy pequeñita o nació ya en cautiverio, pero en cualquier caso, ya con 15 años, esta niña tiene que saber perfectamente qué ocurre a las personas que se escapan si llegan a ser recapturadas. Entonces, esta decisión tiene que ser una decisión consciente, porque en las haciendas la tortura de las personas que huían era la manera de alertar a los que todavía no habían tomado esa decisión sobre lo que les puede pasar. Y me fascina también el listado de estas pertenencias, ¿no? El recuento de estas pequeñas pertenencias, que algunas de ellas no están dentro de la norma en la que debe vestirse una persona esclavizada. Este lino fino, este madapolán, pienso en ella y pensaba en ella cuando leía este anuncio para su recaptura, en cómo se vistió para esa huida, ¿no? Cómo se preparó para ese momento y cómo además quiso llevar en un momento tan decisivo esas otras prendas, ¿no? Escaparse es una decisión extraordinaria, sin duda, pero escaparse ataviada con esa elegancia de un vestido blanco y un chal rojo, es ese tipo de cosas de las cuales uno no puede, no sabe ni qué decir y cuesta hasta imaginarse ese momento. Entonces, desde el día en que yo conocí este anuncio de esta niña, era la primera vez que yo veía un anuncio de búsqueda de una niña, Joaquina de Angola se quedó en mi vida, en mi mente, comenzó a convivir conmigo ese deseo profundo de sacarla de ese lugar. Porque en ese anuncio ella aparece como una fugitiva, es una forajida, es una delincuente. Por otra parte, me dolía mucho que la única inscripción que existiera de su nombre fuera ese recorte de periódico con ese anuncio de captura, porque si existiera su nombre en otro documento, sería en el documento de compraventa. Entonces,
pensar que una de las niñas más valientes que uno pudiera conocer quede inscrita en la historia como una fugitiva, con esa descripción corporal, es algo que tenía que impugnar, porque es algo bastante común pensar en la esclavitud, primeramente en términos masculinos, ¿no? Se habla mucho de los esclavizados, pero se habla poco de las mujeres esclavizadas. Incluso en el aspecto del cimarronaje, de las personas que huían de la esclavitud, se habla siempre más de los hombres. Y aquí no solamente tenemos a una de tantas mujeres que cimarronearon, sino a una niña. También otra cosa que me dolía mucho es pensar que ningún niño, ninguna niña de Brasil conoce quién fue Joaquina de Angola, jamás habrá escuchado su nombre, porque la esclavitud casi siempre se representa en los textos escolares con un hombre maniatado, atado con cadenas, a veces incluso arrodillado, afirmando de alguna manera la inferioridad de estas personas y ancorando en el argumentario racista en el ámbito escolar que las personas negras soportaron la esclavitud. Todos estos procesos de una educación que se acoge a esta visión tan engañosa de la esclavitud hace que los niños y las niñas negras tengan que pasar obligatoriamente por la experiencia del racismo en su etapa escolar, por esta mirada tan colonial y perversa a lo que significó y representó la esclavitud. Pensaba qué diferente sería si cuando en un libro de texto se decidiera hablar de este aspecto, en vez de un hombre encadenado, derrotado y arrodillado, apareciera esta niña con esa ropa, con esa mirada, con esa fuerza, porque sería un espejo hermoso en que los niños y las niñas negras podían mirarse, y también los niños y niñas que no son negros podían saber que hasta los niños rompieron con la esclavitud. Y alterar toda esta narrativa que hace mucho daño a las personas afrodescendientes y a toda la sociedad porque falsea la historia. Entonces comencé a pensar cómo podía hacer este recorrido al pasado, impugnar esa inscripción de Joaquina de Angola y crear un relato que pusiera en su justa dimensión, o por lo menos en la dimensión desde mi perspectiva, lo que fue esa decisión de salir, esa manera en que ella pudo gestionar y asumir con esa edad algo tan realmente extraordinario y hacer una pieza que realmente pudiera con el tiempo conseguir que cuando alguien busque quién fue Joaquina de Angola, ese anuncio en el periódico prácticamente sea irrelevante. Entonces, con todo eso en mi mente, en mi corazón, comencé a pensar en cómo yo podría devolverle a esa niña esa dignidad plena, esa fuerza, esa presencia. Y empecé a concebir una obra que fuera una reinscripción, pero desde un lugar más sensible, porque si como antropóloga yo redacto un artículo sobre niños esclavizados, yo tengo muchísimos expedientes de compraventa de niños. Trabajo con esos materiales que verdaderamente son muy dolorosos. Para que ustedes tengan una idea, no lo tengo aquí a mano, pero tengo un expediente bien grande de actas notariales de compraventas de niños. Uno de los más impresionantes para mí es la llegada de un notario para certificar la venta que le va a hacer un hombre a otro, que son hermanos, dueño de una esclavizada, de la mitad del cuerpo de una niña de 9 meses. Esta niña de 9 meses le pertenece a ambos y uno de los dos hermanos va a hacer la transmisión del 50% de ese bebé al otro hermano y van a la notaría y el notario da fe de todo lo que se va a hacer en esa operación y cómo va a pagar esta persona la mitad de este cuerpo de una niña de 9 meses. Entonces, esto es la esclavitud. Entonces, comienzo a pensar de qué manera hacerlo y me pareció que el primer gesto que tendría que hacer
sería intentar recuperar ese rostro de esa niña, ¿no? Entonces nos ponemos a trabajar para hacer una especie de retrato robot con niñas que tuvieran más o menos, haciendo un banco de imágenes también de niñas de Angola que pudieran tener esa edad, y empezamos a trabajar en la construcción de esa imagen. Cuando pensé en tomar esta decisión, que es una decisión muy cuestionable y que puede y debe ser cuestionada, pensé también, y una cosa que me dio mucha fuerza para tomar esa decisión, de darle un rostro, porque nosotros necesitamos verla, porque nos han sido robados esos referentes. Nosotros no tenemos pintores que nos pintaron. Y yo pienso siempre, por lo menos cuando voy al Museo del Prado, que hay mucho Photoshop en toda la casa, en toda la realeza pintada por los pintores, ¿no? Que también es una invención, porque aunque eran retratos, yo me imagino que si en esos retratos de los grandes maestros algunos se ven tan mal, imaginamos cómo tuvieron que ser en la realidad para que, pasado por el Photoshop de los grandes maestros de la historia del arte, todavía se vean algunos francamente muy poco favorecidos. Entonces vamos a buscar el rostro de esa niña. Entonces nos ponemos a trabajar en la recuperación de Joaquina de Angola, y trabajamos bastante hasta que un día la vi. Yo también vi cómo era. Entonces, ahora que tengo la niña, ¿qué vamos a hacer? Bueno, ahora lo que vamos a hacer es una instalación audiovisual de cierta complejidad en la que se va a recrear cómo pudo haber sido ese momento en el que ella dice, ya es el momento de salir, salgo. Entonces hago una escritura de cómo pudo haber sido ese momento. Y me planteo que dentro de todas las posibilidades que yo puedo imaginar, y con tantas haciendas que he visitado de los lugares donde vivían las personas esclavizadas, no solamente en Brasil, en Cuba, sino también en la Luisiana, en los Estados Unidos, voy a tomar como referencia uno de esos espacios para comenzar a hacer ese trabajo que va a ser la animación sonora y también la animación de cómo pudo haber sido ese momento. Entonces, la instalación va a transcurrir en un cuarto negro, absolutamente negro, bastante grande, donde las primeras impresiones van a ser sonoras y cada cierto tiempo va a aparecer una especie de ilustración, entre ilustración y animación, con movimientos muy sutiles para orientar a la persona dónde está. La persona ha entrado en el cuarto y no sabe lo que va a pasar ni lo que va a ver. Entonces, una de las cosas que me proponía era que cada persona que entra en ese cuarto pueda ser testigo de esa huida, comprometer a esa persona también con ese espacio, pero no un espectador que mira. Yo quiero obligarle a que camine por ese espacio. Entonces, los proyectores van proyectando en distintas paredes y obligan al espectador a que camine. En ese caminar ya está acompañándola. Los clips que van ubicando este camino se redimensionan o se contraen para que el espectador incluso en algún momento tenga que agacharse y mirar. Entonces hay una interacción dentro de ese cuarto donde solo puede entrar una persona a la vez para que se haga cargo de la soledad que pudo haber sentido ella también cuando tomó esa decisión. Entonces, todo el proceso dura aproximadamente 5 minutos. Cuando yo le empecé a hablar de este trabajo a uno de los mejores constructores de sonido que yo conozco, me dijo, tú estás loca. Y yo como voy a... Y en 5 minutos, no, tú estás mal de la cabeza, eso no se puede hacer. Yo digo, bueno, pues hay que hacerlo. Hay que hacerlo, vamos a empezar a hacerlo y vamos a ir caminando. Entonces, primero me dijo que era una locura y después me dijo un día, bueno, te voy a mandar una cosita a ver si es por ahí por donde podemos empezar a caminar, ¿no? Y entonces, bueno, ya empezamos a trabajar en la construcción de esas sonoridades que van a poner a la persona dentro de un barracón y que van a empezar a construir ese ambiente en el cual ella va a tomar esa decisión tan radical de escaparse. ¿Por qué el arte para hacer esta intervención? Porque
escribir un texto académico es primeramente volver a entrar en la institución académica, que desafortunadamente es una institución que está comprometida con el colonialismo y muchas veces también con el racismo. Las universidades no son libres ni tienen una política antirracista en su currículum tampoco. Entonces, no quiero reproducir lo mismo que ya tengo. Por eso el arte me ha dado la posibilidad de expresar desde otro lugar muchísimo más sensible algo que tienen estos materiales que por otra parte se quedan, como yo pienso, en otra de las obras que estoy trabajando, para nosotros por lo menos como afrodescendientes, los archivos no guardan nuestra historia, los archivos son una sepultura para nuestra memoria. Por eso mi trabajo como antropóloga, como investigadora de archivo, consiste más que todo en desarchivar, en sacar por lo menos algunos nombres de ese espacio donde están muchas veces estos documentos esperando su desaparición final y poner esa luz diferente, de manera sensible, y poner todo lo que el arte trae como incorruptible, como algo que puede permanecer, que puede hablar para las personas que lo vean ahora, pero que pueda hablar en un futuro para un mundo que todavía no existe, de cómo fue ese mundo. Yo no pienso que haya nada más poderoso que el arte para sacar esa historia de ese lugar y ponerlo en otra dimensión completamente distinta, donde se pueda observar desde otros lados este proceso por el que pasaron algunas de mis antepasadas. Seguramente ustedes conocen esta afirmación de Deleuze de que el acto de creación es un acto de resistencia. Para mí, en mi trayectoria como artista, como cineasta, cada pieza en la que trabajo es un acto de afirmación, es un acto de amor a la ancestralidad en la que yo me inserto como una mujer negra, como descendiente de mujeres. Joaquina de Angola pudo haber sido mi madre, mi abuela, mi hija, mi hermana, mi prima. Entonces, en cada acto de creación, para mí, hay afirmación, es un acto de amor también, y un acto de acoger a todas esas mujeres a las que nos hubiera gustado abrazar, acompañar, acuerpar y que no pudimos, pero que las traemos ahora y las insertamos en nuestro linaje como mujeres afrodescendientes, en nuestros caminos de liberación. Ellas son el espejo propio que tenemos para mirarnos. Hemos sido obligados a recitar todos los credos coloniales de los padres de la patria, de los grandes héroes, y tenemos que dejar de invocar a esas figuras y comenzar a trabajar en la recuperación de toda esa memoria que nos ha sido robada. Una de las cosas también en las que pienso cuando trabajo con estos documentos y cuando trabajamos, las personas que además tenemos y abrazamos las creencias que nos legaron nuestros antepasados, invocamos la memoria y la espiritualidad de estas madres a quienes sus hijos les fueron arrebatados. Yo, como mujer negra, cuando tengo en mis manos esos expedientes y tengo que trabajar sobre esas historias que son tan dolorosas, también pido fuerza, pido afirmación para poder hacer algo que ellas no pudieron, que es defender a sus hijos. Entonces, en esa obra de arte, a partir de todo el amor que uno pone también, es un acto de impugnación del secuestro de esos niños a sus madres y de todo este horror que nos indica sobre todo que nos podemos poner de acuerdo para legitimar la crueldad, nos podemos poner de acuerdo para hacer que lo impensable sea posible. Así es como trabajo en cada una de mis obras, así es como procedo para transformar esos materiales que prácticamente están muertos en el archivo en algo sensible que pueda dignificar esta memoria afrodescendiente. Mofori Vale, Joaquina de Angola. Muchas gracias. Muchísimas gracias, queridísima Aida. Bueno, yo creo que hay un momento de poder deglutir todo lo que acabas de
decirnos, ¿no? A veces en estas charlas, ¿no? Esa compulsión a, bueno, ahora las preguntas. Bueno, yo solo decirte que encuentro entre lo que vos nos acercaste hoy y la charla anterior a esta, que fue de una artista llamada Valeria Salum, que trabaja en una investigación sobre la prostitución en la provincia de Buenos Aires, siglo XVIII hasta la década infame, y trabaja desde un registro de archivo y artístico, ¿no? Digo, cuánta riqueza aparece cuando se trasvasan, digamos, los límites, ¿no? Del arte, de la investigación, de la antropología, de la sociología, de la historia, y qué difícil que es no estetizar eso, ¿no? Qué difícil es si está la decisión, como tu decisión, que es todavía más crucial, que es pasar de la ciencia antropológica, ¿no? A un territorio del arte donde cómo hacer honor a esos archivos también, ¿no? Al archivo como archivo, no digo al contenido, por supuesto, al archivo como archivo y al arte como arte, ¿no? Cómo se cruzan esas dos haceres, esas dos prácticas y perspectivas, ¿no? Diversas. Y creo que el ejemplo que vos nos traes genera una cantidad de relaciones con lo que habíamos trabajado la vez pasada en el marco de esa otra charla, y te lo agradezco enormemente. Vos sabés que en Argentina no es tema la esclavitud. O sea, lo voy a decir así, brutalmente, no es tema, no es algo que ni se piense, ni se trabaje, ni se enseñe, ni bien ni mal, ni nada, digamos. Y la verdad es que poder abrir espacios que nos permitan pensar un rato más, ¿no? Sobre las cosas. Bueno, muchas gracias, Aida. ¿Sí? Nosotros ahora lo que haríamos es habilitar el chat, si les parece, para, si quieren, yo puedo leer algunos comentarios o alguna pregunta que tal vez tengan para Aida, o como quieran, ¿no? Pero tal vez el chat es lo más ordenado y lo que menos problemas nos trae. Bueno, tenemos un montón de saludos, ¿sí? Saludos de todos lados. Y a ver, vamos a ver por aquí. Yo te voy leyendo, ¿no? Nilda dice, gracias. Ay, esperen porque me entran más y se me corre todo. Gracias por lo compartido. Precioso escucharte, precioso invocar lo posible desde la práctica artística. Alicia dice, me hizo pensar en los hijos de desaparecidos, que son 30.000. Acá hay que afirmar también, Aidita, la afirmación que yo creo que supera la idea de resistencia, es algo que hay que practicar más seguido, ¿no? En Uruguay sí se enseña y se trabaja sobre esclavitud, lo dice María Andrea. Sara dice, en Argentina el racismo es el negacionismo de los pueblos originarios y de la trata esclavista. ¿Cuánta memoria imaginás que guardan las prendas que usó Joaquina? Pregunta Nilda Rosenberg. Y por otro lado, Mariana San Juan, que dice, quedé profundamente conmovida. Vamos a ir con la pregunta de Nilda, ¿sí? ¿Cuánta memoria imaginás, Aida, que guardan las prendas que usó Joaquina? Bueno, he pensado mucho sobre estas prendas, porque también una de las cosas que caracteriza este periodo de nuestra historia es que un barracón de personas esclavizadas es un lugar donde estas personas tan distintas, que no se conocían, que no son familia, que no tenían muchas veces nada en común, son obligados a convivir y a establecer alianzas de todo tipo para poder sobrevivir. Es el infortunio y la dureza de ese cautiverio lo que hace que se tengan que abrir a los demás, porque no pertenecen a las mismas tribus, ni hablan las mismas lenguas, ni nada. Entonces, con relación a muchas cosas, eh,
se tiene que comenzar a vivir de una manera más mancomunada, la maternidad, todo pasa por esta relación. Entonces imagino que estos vestidos pueden haber sido heredados de otras mujeres que o se fueron o fueron asesinadas o se lo transmitieron cuando se murieron a otras. Nunca pienso que es un vestido que ha usado solamente una mujer. Me imagino que son vestidos que han pasado por muchos cuerpos, incluso me imagino que ella tuvo que haberle confesado a alguien que se iba. No es posible tomar una decisión así sin tener por lo menos el apoyo de alguien que te abrace y te fortalezca para tomar una decisión como esa. Entonces imagino que alguna mujer que acaso hubiese guardado algo de vestir para un día, le dijo, llévatelo, ¿no? Como cuando uno entrega algo de uno mismo a alguien, ¿no? Eh, Entregar una prenda de ropa de uno es un regalo hermoso a otra persona, ¿no? Quizás en este mundo consumista es algo hasta feo, ¿no? Pero es algo que tiene que ver mucho con mi memoria también como mujer afrodescendiente. Por ejemplo, mi abuela falleció a los 103 años y mi abuela tuvo 14 hijos. Y por lo menos las hijas de mi abuela, ya antes de su muerte, cada una quería heredar una de las mantitas con las que mi abuela se tapaba. Hmm. Entonces, era para mí muy conmovedor ver a mi madre con 80 años, aspirante a una manta de su madre de 103 años, y cómo las hermanas negociaban. Entonces, las maternidades afrodescendientes han sido muy mancomunadas. Hemos partido de una situación de precariedad extrema, de tener que hacer estas alianzas como una estrategia para poder sobrevivir. Entonces, en cada una de esas prendas, imagino esa memoria de esas mujeres que usaron esas sayas, que usaron ese chal y que en un momento dado pudieron decirle, llévate esto, ¿no? Entonces sí, pienso mucho en eso cuando pienso en esa lista de las prendas que ella tenía. Ida, querida, dice, hola Ida, soy Catalina Miranda, llevo 2 años preparando mi trabajo de graduación referente a la esclavitud en la Argentina y la presencia histórica y cultural de los afrodescendientes. ¿Crees que pueda compartirte mi trabajo? Bueno, es una pregunta personal. Te la hago pública, ¿qué le vamos a hacer? Sí, por supuesto que me lo haga llegar. Muy bien, entonces seremos de puente, Aida. Después Susana dice, duele tanto, y hay tanto para traer a la memoria para devolverles la dignidad que les pertenece por derecho humano. Comentario de Susana. Liria, es Liria, ¿eh? Un gran beso y todo mi agradecimiento para la querida Aida. Me conmovió particularmente la decisión de cambiar de lugar de enunciación, de la academia al arte. Es una decisión que potencia y le otorga vida al archivo. Mi pregunta, ¿qué disparó ese proceso en vos? Muy bien, muchas gracias, Liria, por tus palabras y por la pregunta. No es como así un disparo, es algo más profundo que va ahí taladrando, que va carcomiendo, que va ahondándose, ¿no? Y te preguntas como profesora universitaria muchas veces, ¿no? ¿Hasta qué punto estamos en un sistema que es bastante encorsetado? Que yo conozca, muy pocas universidades han roto las amarras coloniales. Entonces, seguir llenando ese espacio de trabajos y de productos académicos que tienen que enmarcarse dentro de ese corsé, era algo de lo que tenía ganas de salir ya hace muchísimo tiempo. Y por otro, el amor a esas historias, el apego, las ganas de defender a ese niño, las ganas de abrazar a esas mujeres, las ganas de aprender de otra manera y desde otro lugar. Entonces te vas dando cuenta de que la academia no es suficiente. Yo muchas veces cuando
tengo conversaciones con mujeres feministas que son de otras orientaciones feministas, les digo, yo conozco toda la trayectoria del feminismo ilustrado, pero no es que la conozca, es que tengo mi título. Yo he aprobado esa asignatura con matrícula de honor. Entonces, ¿qué saben ustedes de nosotras? Porque nosotras sí las conocemos a ustedes. Porque además hemos tenido obligatoriamente que aprender sus nombres, lo que hicieron, lo que pensaron, para poder tener nuestro doctorado. Pero ¿qué saben ustedes de nosotras? Eso yo creo que es tiempo ya de que se abra un espacio para conocer que mucho antes de que existiera y se conformara esa teoría, ya había caminos de liberación que estaban siendo transitados al límite y de una manera extremadamente radical. Y desde mi punto de vista, hurtar al conocimiento feminista, esta parte de los caminos de liberación que hicieron mujeres, que el dilema que tenían era cómo volver a tener su propio cuerpo. Yo creo que eso no puede estar ausente de ningún curso de género ni de feminismo, porque es hurtar a los estudiantes que conozcan que hay otros lugares desde donde se construyeron caminos de liberación que sí son terriblemente radicales. Entonces, la academia no puede ser ese lugar porque todavía tiene amarras con el colonialismo y con el racismo. Entonces, hay que salir de ese lugar. Solo que, escuchándote, Aida, y pensando en este traspaso, ¿no? En este corrimiento, no es un traspaso, para mí es todo lo mismo, en realidad, pero pensando un poco en este corrimiento hacia la práctica artística, también es poner a la práctica artística en el lugar de construcción de saber. O sea, uno puede saber a través de la investigación científica y también a partir de la experiencia dentro de una obra que puede ser experiencial o ver un cortometraje o ver a estar ante una pintura, ¿no? Y ahí hay construcción de conocimiento y hay agenciamiento, ¿no? De modificación hacia personas que tal vez es impensado hasta dónde puede llegar eso, ¿no? Entonces también hay una fuerza ahí que propone el territorio del arte. Sigo leyéndote, Aidita. Ceci dice, claro, Ceci comenta, dice, claro, yo pensaba que ese textil se lo podía haber dado una mujer que le compartía y que le compartía y que quizás era su forma de escapar de la esclavitud dentro de sus posibilidades. Eso dice Ceci. Lindo. Gaby dice que lamenta Lindo. que, bueno, ya no está más Gaby acá en la reunión, así que no lo leemos. Luego, Nilda, que te había preguntado sobre la memoria, muchos cuerpos, mucha memoria colectiva en cada vestido, casi como dar una aprobación, un archivo permeable y lleno de afectividad. María Andrea dice, yo me enorgullezco que la Comisión Afrodescendiente de Uruguay trabaja mucho sobre esto. María Alejandra dice, el textil como legado en la trama familiar, hermoso y profundo. Alicia dice, mis tesoros materiales mayores son los textiles elaborados por mi abuela. Josefina dice, Aida, gracias por todo lo compartido, me emociono mucho. ¿Qué bibliografía, autora recomendás para ampliar? Bueno, hasta ahí los comentarios, Aida. Hasta ahora. Bueno, Eh, por ejemplo, algo muy interesante porque algunas de ustedes han hecho mención de las emociones, ¿no? En una de mis conferencias hace tiempo, una persona me pregunta que yo como antropóloga, ¿cómo separo el trabajo científico académico de las emociones? Yo le dije, es que yo no pienso que eso tengo que hacerlo. Yo no tengo que dejar en ningún lado guardadas mis emociones para entrar en un archivo a hacer una investigación. Es que tengo que caminar con mis emociones. Tengo que bregar con mis emociones. Entonces, realmente una de las cosas que también se produce en la academia es esa idea del conocimiento que no está mezclado con las emociones, que es conocimiento puro
que lo puedes pesar, medir, y que no tiene no está impregnado de nada. Bueno, si alguien puede investigar de esa manera, definitivamente no soy yo. Entonces, quien lo pueda hacer, que lo haga. Y por ahí le va bien, pero yo jamás podría investigar sin llevar eso a mi cuerpo, ¿no? Sin dejar atravesarme y tocarme por esos materiales. Y con respecto a la bibliografía, sí, me tendrías que especificar más sobre qué aspecto te gustaría conocer más y, y te podría dar algunos títulos porque hace muchos años que trabajo sobre este tema y he leído muchísimas cosas, pero tendría que orientarme más sobre qué te gustaría leer. Bueno, ¿algún comentario más? Aquí en el chat no hay. Sí podemos a esta altura, si quieren, hacer alguna pregunta a viva voz, ¿sí? Levanten la mano, por favor. Podemos porque estamos bien. O algún comentario, no, no es... sí, Mariana, ahí, sácate, por favor, ponete el audio. Sí. Hola, Ida, muchas gracias. Primero, estoy como muy conmovida, así que quiero agradecerte. Y quería saber alguna bibliografía para leer sobre los peinados. Hay como sobre los peinados que se hacían. eh, Sí, ¿Sí? me dejas el encargo con Karina para que no se me olvide y luego te Sí, puedo. Sí, muchas también, gracias. sí. Es un Ya. tema muy lindo de cómo los peinados en muchos pueblos africanos identifican también a eso es una forma de identificación. Entonces es muy lindo. También durante la esclavitud, los peinados como mapas, ¿no? Para orientar a la persona sobre el camino que iba a tomar. Entonces, este mapa hecho con esos trenzados es algo también que se ha estudiado mucho porque era una manera de esconder esas rutas de la huida, ¿no? Entonces es algo muy sensible y muy hermoso, sí. ¿Te lo Yo apuntas, quería, Karen? yo tengo una hija negra nacida en Haití y estaba queriendo trabajar con eso, pero toda la bibliografía que encuentro es como bastante escasa y superficial, por eso Claro. si Pero hay. pudieras, bueno, gracias. Sí, Alicia, adelante. El audio. Ahí está. Bueno, Aida, yo también soy antropóloga y no dejas de ser antropóloga cuando hablas. Eh, Te escucho hablar y esa visión de eh, lo cultural que atraviesa todo es una mirada muy especial. No quiero decir que es académica, es antropológica. Eh, Realmente hay algo que me cuesta como antropóloga no rebelarme contra ello. Ustedes y nosotros. Somos todos unos, unes, si querés llamarlo. Eh, yo soy blanca, vos tenés otro tono de piel, pero somos todos iguales. Ya sé que, bueno, no hay bibliografía, no hay textos, no hablan en las facultades, pero tenemos que crear un mundo en que eh, ni separemos a las feministas, ni separemos al color, ni seamos todos atravesados por lo mismo, ¿no? Esta es nuestra cultura y bueno, defendámoslas como podamos. No quiero excluir los trans y no excluyo a nadie, somos todos iguales. Me cuesta diferenciarte porque sos una mujer bellísima y no noto la diferencia. No sé si se entiende lo que planteo. Alicia,
vamos a decir que si tenemos que recurrir a alguna certeza antropológica, tendríamos que aceptar que probablemente, al contrario, somos diferentes. La cuestión es que la diferencia no tiene por qué traducirse en jerarquía. Yo creo que al contrario, necesitamos un mundo que cada vez entienda más el valor de la diferencia, el registro Bueno, de la diferencia como un registro de riqueza. Cuando yo como feminista bien. afrodescendiente pongo a disposición de cualquier iniciativa de liberación, que sería una iniciativa feminista, la trayectoria de las mujeres negras, estoy aportando esta manera de poder mirar la vida desde este lugar. Yo te voy a poner un ejemplo. Hace algunos años estaba aquí en Madrid, en la Casa Encendida, que vine a escuchar a una feminista maya xinca que se llama Lorena Cabnal en una conferencia. Y estaba allí sentada y varias otras mujeres expusieron sus textos, y ella llegó al turno de palabra y dijo lo siguiente. Yo no lo voy a poder decir tan hermoso como ella, pero voy a intentar decirles lo que ella dijo muy dulcemente y suavemente. Bueno, estamos aquí, ya he escuchado todos estos posicionamientos teóricos realmente muy bien argumentados, pero mi pregunta como una mujer feminista comunitaria, Maya Quiche, es la siguiente. ¿Dónde ustedes piensan vivir con esas cuerpos liberadas? Porque de la manera que ustedes viven, sin que la ecología, ni la tierra, ni el territorio pase por ese feminismo, cuando ustedes se liberen, ¿dónde piensan vivir? Entonces, yo como feminista afrodescendiente, que nunca he visto esa perspectiva de cuerpo, tierra, territorio, para mí eso fue una revelación. Porque mi orientación no ha pasado, no es probablemente por venir de ese condicionamiento a la extrañeidad, el territorio no ha sido como para ellas esa prioridad, y también tenemos que sumarnos a la defensa del territorio y a entender esa relación cuerpo-tierra. Entonces yo como feminista afrodescendiente, para mí fue una bendición la llegada de Lorena Cabnal a mi vida, a mis construcciones, para yo saber que me faltaba eso, para poder pensarme mejor como una mujer negra también. ¿Entienden? Entonces, eso no es dividir el feminismo. Eso no es matar al feminismo académico ilustrado. Que hablen de lo que quieran, que construyan lo que quieran. Pero esa pregunta, por ejemplo, para mí fue reveladora de una ausencia. Y ella lo expresó así: ¿dónde piensan vivir con ese cuerpo liberado? Si de la manera que ustedes viven no va a existir ningún lugar en el que puedan vivir. Para nosotras, la prioridad es la defensa del cuerpo tierra. Yo nunca había escuchado esa manera de pensar. Entonces yo creo que, por el contrario, hay que defender la diversidad. No defenderla contra nadie, defenderla porque es una manera de poder pensar el mundo desde otro lugar. Para la construcción de un todo. Exactamente. Pero la igualdad sería una catástrofe, en el sentido de la anulación de la diferencia, sería una catástrofe. No, no hablaba de la diversidad de opiniones, ¿eh? Hablaba de la aceptación del otro como un igual. Sí, pero A es que eso me esa refiero. aceptación se puede, que el problema que tenemos con esas afirmaciones, Alicia, con todo mi respeto, es la misma afirmación de el cristianismo de amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pues si esperamos que sea No, a no partir soy. de ahí que nos llegue algo, pues no nos va a No, llegar nunca. no, Porque ¿cuándo va a llegarnos eso? Entonces no no, 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 podemos no, no, esperanzarnos no en fue que eso el todas, concepto. imaginen que todas las personas que se identifican con los grandes monoteísmos tienen en algún momento de su texto sagrado un amarás al prójimo. Y miren en qué mundo nosotros vivimos, No, no, ¿entienden? no. No, Entonces no me paraba no desde ahí. podemos esperar eso. Y hay una lectura social del cuerpo. Hay una lectura social del cuerpo que marca la
las vidas de las personas de una manera diferente. Entonces, en ese sentido, sí es interesante mirar desde la diferencia. Gracias. Gracias, Alicia. Leo dos mensajes que estaban en el chat. Uno es de Inés, que dice, somos diferentes, estoy de acuerdo, si nos tratamos como iguales, nos invisibilizamos. Hay algún... Acá, esperen que lo silencio. Ahí está. Lo repito porque empezó a jorobar ese micrófono. Somos diferentes, estoy de acuerdo, dice Inés. Si nos tratamos como iguales, nos invisibilizamos. Y María Alejandra, al respecto, dice, defender la diversidad en sentido amplio como derecho. Y Liria dice, tengo una pregunta más. Y en el medio, Cecilia Pantaleo, yo estoy haciendo mi programa de radio, chicos, y en el medio, Cecilia Pantaleo dice, como pensarse iguales si durante mucho tiempo fueron negadas ciertas culturas. No me parece que sea tan fácil. Entonces vamos a esperar la pregunta más también de Liria. Yo quería hacer una pregunta y levanté la mano, pero no sé, me parece que se vio. Muchas veces levanté la mano. Estoy yo como hasta las manos. No sé, ¿quién me está hablando que levantó la mano? Perdón. Sara, que había levantado la mano hace un rato. ¿Quién? Quería Sara. Ah, Sara. Hola, Sara. Ahí voy, sí. Liria. Bueno, buenas noches a todas, buenas noches a Aida. Estoy muy, muy feliz de poder estar participando de este Zoom. Soy una mujer afroindígena, vivo en el territorio de La Boca y pertenezco a una cooperativa de mujeres artesanas también afro e indígenas. Y quería dar mi reflexión sobre el hecho de si somos todas, todos y todes iguales o no, y no lo somos desde el momento en que hay una parte de la historia que está negada, y lo dijo Aida todo el tiempo, en toda su ponencia se refirió a eso. Desde ese lugar no somos iguales, y desde un montón de lugares, por supuesto, al tener muchas diferencias, muchas diferencias en todo aspecto, culturales, formas de ver, desde las cosmovisiones, formas de ver la vida. Y lo que pasa que también el tema es que en estas comunidades, como son las comunidades negadas, las construcciones acá hechas, realizadas en nuestra América a través de la trata esclavista y de los pueblos originarios que ya estaban, también hay una parte de la historia que está negada. Entonces, esa historia que está negada y esas voces que no son escuchadas, lógicamente que no son incluidas en ningún lugar, y mucho menos en la academia. Desde su lugar de no inclusión es desde donde tratamos de dar la voz, y desde donde está dando la voz también nuestra compañera y hermana Aida. Así que bueno, muchas gracias. Gracias, Sara. Muchas gracias, Sara. En ese sentido, a veces también es un alivio no estar en el centro. A veces es un gran alivio no estar en el centro, estar en otros lugares que si están centrados en otra cosa, ¿no? Pero no queriendo ser el centro de todo, ¿no? No queriendo ser ese lugar hacia donde todas las miradas se dirigen. Y sí, es bastante liberador. Yo muchas veces le digo a mis estudiantes también, ¿no? Que es muy liberador también desaprender, o sea, deshacerse de muchos aprendizajes inútiles, falsos, falseados e incompletos, porque es como si estuvieran ocupando espacio en un disco duro, una información que no sirve para nada, o que ya no es pertinente. Entonces yo creo que un proceso también muy importante que tenemos que hacer es librar espacio en nuestro disco ancestral, ¿no? De una serie de informaciones que han sido grabadas obligatoriamente, que no son nuestras, que nos las endilgaron y que no las necesitamos. Entonces es muy lindo liberarse en ese sentido y salir de ese centro, que si quiere estar otro, que esté, no hay ningún problema, no se lo estamos disputando.
Liri, adelante. Después creo que María Andrea había levantado la mano, ¿es así? Porque no veo ninguna manito levantada, pero es así. Entonces después de Liria, seguís vos, María Andrea. Bueno, hola Aida, tanto tiempo, muchas gracias. Muchas gracias, Linda, por esto. Y nos conocimos hace 20 años ya, en un Así medio es. académico. Y a mí me alegra mucho ver que en otros márgenes ambas resistimos a eso y nos liberamos. Pero seguimos siendo profesoras. Entonces, a mí lo que me interesa es que este camino, este proceso que vos explicaste tan bien y que me ha conmovido tanto, de qué modo reformula ese momento, ¿no?, en que uno está en el aula con Muy una bien. mirada diferente, porque pararse en el aula del centro, desde el margen, es toda una experiencia. Entonces te quería preguntar de qué modo eso se resignifica para vos, se reformula a partir de esta experiencia artística que yo que vi, Guillermina, puedo decir que es sublime. Gracias, Linda. Bueno, yo he escuchado sobre todo a mujeres activistas que tienen mucha pasión y mucha fe hablar de desmantelarlo todo, incluso el Estado. O sea, y me parece formidable esa idea de desmantelarlo todo, pero quizá por venir de donde vengo, lo veo todavía un poco lejano. Ojalá y un día lo desmantelemos todo. Mientras no lo desmantelo, lo contamino. Entonces, ya que puedo elegir en mis clases de qué hablo y a quién cito, pues hago mi lista alternativa. Ya que puedo elegir en mi clase de qué hablamos, hablo de otras cosas. Entonces, utilizo ese espacio que me he ganado pasando por tantos rituales que hay que aguantar mucho para llegar a tener ese doctorado, para todo eso, todo lo que tienes que... Pues entonces, ahora ya que lo tengo y que puedo, entonces ahora contamino ese espacio. Entonces probablemente no lo pueda desmantelar, pero espero contaminarlo lo más profunda y crónicamente que pueda. Entonces son generaciones y generaciones de estudiantes con los que converso de estas cosas, con los que me abro a explicar las cosas de otra manera y con los que me abro también a intentar por lo menos ser la profesora que me hubiera gustado tener, en el sentido de poder realmente tener un espacio de diálogo y de confianza verdadero. Yo creo que si hay algo que mis estudiantes saben, les guste más la antropología que no, o les guste, es que pueden verdaderamente abrirse en un espacio de seguridad. Bueno, y Porque, eso te puedo asegurar, porque a mí me llegan, todo estudiante que pasó por un curso de AIDA escribe su tesis de maestría sobre ese espacio de seguridad y de vuelta a resignificar el conocimiento que vos le proporcionás. Así que bueno, te lo quería hacer saber además. ay, gracias, Linda. Entonces, por lo menos eso podemos hacer, contaminarlo y Me abrirlo gustó a la otros. contaminación, me gustó mucho. Gracias. María Andrea. Se escucha como mala la conexión, ¿puede ser? Qué pena. No se te escucha bien, María Andrea. ¿Por qué no le escribís la pregunta en el chat? ¿Sí? Porque no se escucha nada. No, es un tema de conexión. Si la Que a lo podés mejor, escribir en el chat, yo la leo. y si a lo mejor apagar el vídeo y hablar, a lo mejor la conexión no correría. La otra opción es si querés apagar el video, ¿sí? Para ver si la conexión te mejora. A ver ahí, si hablas. No, se escucha muy entrecortado, María Andrea. Bueno, Ahí está. le escribo acá. Ahí está. No. Ahora sí. Ahí se escuchaba. Ahí enganchó.
Hay un gancho. Bueno, está. Un poquito, por supuesto, felicitarla, fue impresionante y me sentí muy tocada. Yo soy activista y participo en un grupo afrodescendiente en Montevideo, en Uruguay, pero además maestra de trabajo pedagógico. Y esto es una experiencia de algo que me sucedió y que llevó a la investigación. Nosotros trabajamos con grupos escolares que vienen a visitar el museo. Y bueno, les hacemos toda la historia, de cómo fue la educación, de cómo fue la reforma, un montón de situaciones, y obviamente que se habla de esclavitud. Un día un niño de tercer año, del año pasado, me preguntó si no había maestros negros y si había habido maestros negros. Bueno, pues ahí la gran pregunta que no supe responder, porque en realidad todas las fotografías y todos los dibujos y diseños que hay en nuestro país es de maestros blancos, no hay maestros negros, no hay maestras negras. Sí en la actualidad, pero no antes. Y bueno, y estamos haciendo una investigación con un historiador en el Museo Pedagógico, porque aparentemente sí, en el 1800 hubo una maestra afrodescendiente. Y bueno, realmente acá se trabaja. Perdóname, María, se escucha re mal. Ahora volvió a escucharse muy mal. Si podés hacer alguna síntesis y escribirla, la leemos, pero todo lo último no se escuchó para nada. Qué pena. Sí. No, es que aparte se corta mal. Ahora vamos a ver si nos puede escribir. Bueno, mientras vemos si María puede ir escribiendo, ¿hay algún otro comentario? Y ya vamos cerrando, porque no sé qué hora es por tus pagos, Aidita. 2:38, pero no pasa nada. Bueno, Mañana es sábado. Mira vos. Bueno, si hay algún otro comentario, a ver, claro, lo que acá dice María, dice que quería comentarte esa experiencia, ¿no? De ese espacio pedagógico que ellos tienen dentro del museo y donde le vino como esta pregunta de este niño, ¿no? Que le preguntaba si había maestras negras o, creo, si mal no entendí yo, estoy reconstruyendo el audio, pero bueno, lo que claramente en Uruguay hay una historia y una relación distinta con la memoria de la esclavitud. Algo que, si bien somos tan cercanos en todo, con los hermanos uruguayos, en Argentina no es así. Pero en Uruguay hay un poco más de trabajo sobre, por lo pronto, sobre poner el tema en la mesa. No sé de qué maneras, ni con qué apertura o con qué, pero el tema circula muchísimo más que lo que sucede aquí en Argentina. Ida, nos trajiste otro lugar fundamental también esta noche, ¿no? Para poder detenernos un rato más a pensar, y no desde la mirada, ¿no?, norteamericana de la esclavitud, no la mirada, sino una mirada desde un lugar propio, desde un lugar además construido y muy luchado, ¿no? Yo te quería hacer una última pregunta, Aida, y es cómo en España, ¿no? Hoy, en España, en el ámbito en el que te moves, imagino que cuando tenés que dar una charla, o no tanto adentro del aula, porque el aula es un universo más íntimo, ¿no? Pero tal vez cuando te invitan a conferencias, que sé que te llueven conferencias, ¿cómo es recibido este modo de pensar
especialmente al feminismo, ¿no? ¿Cómo está un poco el entorno de pensamiento en tu contemporaneidad y en lo local que vivís? No te pregunto tanto en Estados Unidos, sino ahí en España, en Madrid específicamente. Bueno, por lo que yo veo y por las cosas que leo, más que nada, es una lástima que el feminismo ahora mismo esté básicamente no dividido, sino enemistado, por ejemplo, en cuestiones que tienen que ver con las mujeres trans, por ejemplo, y la existencia o no del sujeto mujer. Y la pena es que no es que sea una fractura teórica crítica, es que llega a las enemistades personales, prácticamente a la anulación del otro lugar, ¿no? Entonces yo creo que eso es una pena, ¿no? Porque creo que no podamos conversar y escucharnos ya es algo bastante trágico, ¿no? Entonces, con relación a las cosas que yo trabajo, años luz, o sea, yo estudié en España, en la Universidad Complutense, como ustedes han visto, donde para empezar te podías graduar de licenciada en antropología, que no era un grado como ahora, era una licenciatura, sin haber tenido una sola asignatura en toda la carrera, ni de historia de África, ni del colonialismo español. Te podían dar el título y te vas a tu casa con el título. Por Qué eso cuando conveniente, ¿no? Aparte, por justo. eso cuando, claro, por eso cuando me dieron mi título me fui a rellenar ese hueco que me faltaba en el Centro de Estudios Afroasiáticos, porque aquí te podías graduar sin haber pasado por eso. Entonces ya de otros feminismos ni hablemos, ¿me explico? Claro, No, claro. no existe, no tiene nada que decir. Entonces me da mucha pena porque yo trabajo para 5 universidades, pero todas son de los Estados Unidos. Entonces, en alguna conferencia que he dado aquí en España, cuando termino, hay a veces muchas chicas que me están esperando afuera, jovencitas. Profesora, ¿dónde usted da un curso para irnos y apuntarnos? Y les tengo que hacer esa confesión muy dolorosa, que aunque estudié en una universidad pública aquí en España y me encantaría haber podido dar algo de esa contribución, esa universidad nunca se interesó ni por lo que hice, ni por lo que estudié, ni me han llamado jamás para que me presente allí a nada, ni, y al contrario, yo creo que están muy felices de haberse olvidado de mí, porque no son los temas que les interesan a ellos. Ellos quieren hablar de otra cosa. Ellos quieren hablar de otra cosa, entonces no, no es posible, sencillamente no es posible. Entonces Ok. es un feminismo que a mí me da la impresión que habla tanto para sí mismo que pierde dramáticamente su capacidad hasta de comunicación. Habla para ellos mismos. Y cuando a veces hacen unos encuentros, son tan fervorosos que me recuerda a mi pasado yendo a la iglesia con mi madre, ¿no? Que siempre he pensado que las iglesias no deben existir como existen. Es decir, ¿por qué las personas que ya son cristianas tienen que ir todas las semanas para que les vuelvan a decir lo mismo si ya lo creen? Las iglesias deberían tener otra configuración hacia quien no cree, pero todas las semanas ir para que te vuelvan a decir lo que ya tú crees fervorosamente. Pues eso es lo que está haciendo muchas veces el feminismo, atrincherándose en esas certezas, captando adeptos incondicionales y haciendo encuentros en los que es, pues eso, como un culto protestante, pero en una versión laica, yo qué sé, porque es una cosa que no se entiende, ¿no? Esa es la situación lamentable. Y ahora el último filón que se abrió aquí es el de las maternidades subrogadas, si uno se puede comprar un niño o no. Entonces, claro, y la división va a ser entre los que piensan que se puede comprar un niño y los que piensan que no se puede comprar un niño. Entonces, es muy difícil así.
conversar, ¿no? Y entre las que piensan que abolición de la prostitución o la prostitución es un trabajo. Es que son posturas tan así que no pueden convivir, no pueden conversar. Sí. Lo miro con mucha pena. Sí, justamente uno de los temas de la charla anterior era esto, el abolicionismo de la prostitución, ¿o no? Y como otro abismo. Bueno, si les parece, yo leo los últimos mensajitos que había acá y vamos cerrando este encuentro maravilloso. Dice Josefina, esperen que estoy revisando si hay algo más. Josefina dice, Aida, yo estudié arquitectura y me interesaría saber si hay bibliografía donde se mencione a la ciudad, a la casa y cómo era el cotidiano habitacional. Me imagino que en las barracas, supongo, ¿no? Sí. Y María Andrea dice, nosotros tenemos una historia muy allegada a lo afrodescendiente, supongo que María Andrea es de Uruguay. Y Natalia dice, muchas gracias, muy interesante. Hay un párrafo en el libro El hombre en busca de sentido de Viktor Frankl que habla de la existencia desnuda. Las palabras de Aida me hicieron pensar en eso. Y Susi Larrambevere dice, muchísimas gracias Aida, tu charla me conmueve especialmente. Tengo una cuñada que busca los rastros de su abuela afro, a quien le fue arrebatado su hijo, aquí en Buenos Aires en el año 20. Es una herida abierta en la familia y el conocimiento la ha podido consolar de alguna forma. Bueno, y hermoso pensar. Gracias, 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 gracias. Millones de gracias, Aida. Nos sumamos al coro de gracias. Es un lujazo que la vida... Bueno, ves las cosas que tiene de bueno la academia, que por lo menos así nos conocimos. Escúchame. ¿No? Si no, ¿cómo hacíamos? Por supuesto, eso es lindo, sí. Te agradecemos enormemente y acá me hago eco de la Universidad Nacional de las Artes, que es una universidad nacional realmente con un presupuesto espantoso y que la única manera en la que podemos tener estos espacios es gracias a tu generosidad y a la generosidad de todos los que nos ofrecen estas charlas increíbles y esta ida y vuelta y esta apertura y esta enorme generosidad. Esperamos ver Guillermina, es una amenaza casi, mafiosa, vos sabés que la raíz No, italiana... sería Joaquina de Angola, ya Guillermina la pueden ver. Pero es que de nos tenés Angola. que traer toda la instalación, ojalá, pero esto De Joaquina sabés. de Angola, ojalá, sí. Pero yo te consigo el lugar, Aidita, eso desde ya. Lo otro es más fácil, por eso no te queremos meter en un brete tan grande. Y aparte porque tu sonidista se va a volver loco. Pero bueno, nada, la comunidad textil, que es una comunidad que espero que no empiece a fracturarse, un poco se está fracturando, pero que no se fracture tanto como los feminismos, te abraza, ¿sí? Y ya te tenemos acá con nosotras. Muchísimas gracias por su cariño, por estar aquí a la escucha y conversando. Y ha sido un placer conocerlas y poder estar este tiempo con ustedes. Ojalá que algo de esto les sirva, ¿no? Y les quede para sus trabajos artísticos y para su vida, ¿no? Muchísimas gracias. Gracias, hermosa. Nosotros vamos a subir esta charla a nuestro canal de YouTube, que se accede por el link que vamos a publicar. No es que queda abierta a un público, van a tener un link directo para que puedan ir a esa charla y esto nosotros hemos hecho un post con nuestro mail, nos escriben a la carrera al posgrado y cualquier cosa que no lo vean en redes nos escriben, ¿sí? Bueno. Un abrazo, muchas gracias a todas por estar hasta este rato y gracias especialmente a Aida, querida. Un abrazo. Gracias. A dormir. Muchas gracias. Nosotros a cenar. Hasta luego. Chao, gracias. Hasta luego. Hasta luego.